Marxista, ¿verdad? Que identifica el proceso de surgimiento del modo de producción capitalista en la creación del Estado burgués como instrumento de dominación de clase. La violencia es vista como un instrumento de dominación de clase y como una expresión propia de las contradicciones de clase. Foucault, por ejemplo, define a los individuos que son sometidos por múltiples mecanismos de poder a una normalización de sus conductas sociales. Es la misma cuestión, ¿verdad? Ellos dicen que, por lo que plantea esta corriente, es que hay un enfrentamiento de intereses opuestos, capital-trabajo, y que por lo tanto cada vez hay que encontrar mecanismos adecuados, pero los mecanismos fundamentalmente, según los autores, el Estado los ha legitimado a través de las instituciones como el Poder Judicial, como la escuela, como el trabajo, como la iglesia, y que son los mecanismos que tradicionalmente dieron cuenta adecuadamente en otro momento histórico para controlar la gente, para que estuviera tranquila, para que aceptara, digamos, la propiedad privada, la libre expresión, una serie de elementos que antes eran incuestionables, que antes eran absolutamente puestos, digamos, en el pedestal de la autoridad máxima, ¿verdad? Antes el maestro decía, castigaba, pegaba, y nadie decía absolutamente nada, o el juez emitía un fallo y era santa palabra, o el presidente, o sea, las autoridades como tales, en un momento dado de la historia de la humanidad, sobre todo la post-industrialización, teníamos un sistema de control social bastante adecuado, en donde la violencia se veía más bien como detentada por el Estado, pero de manera legítima. O sea, nadie cuestionaba que alguien se mandara a la cárcel, nadie cuestionaba que en un momento dado entrara al ejército y hiciera algunas cosas, se veía como natural, se veía algo como parte como una verdad absoluta, como algo que estaba incuestionable. La idea de estas interpretaciones, estamos hablando, consiste en que cuanto más tiempo transcurra la dominación y el poder podría ejercerse cada vez con más naturalidad, ¿verdad? Con menor necesidad de utilización de la violencia física o abierta. De ello se desprende que no existe la posibilidad de agotamiento o pérdida de eficacia de las formas y mecanismos de derechos institucionales que garantizan el orden social moderno de la sociedad industrial. Estas dos corrientes que hemos planteado, que hemos expuesto acá, plantean de alguna manera que las instituciones o mecanismos de control social de la violencia siempre han sido efectivas y por lo tanto, al ser legitimadas y al ser aceptadas socialmente a través de los procesos de socialización o de incorporación de valores de la gente desde la escuela, el colegio, los padres, televisión, iglesia, etcétera, por medio de la socialización primaria y secundaria, que estas instituciones siempre iban a ser permanentes, siempre iban a ser respetadas, siempre iban a ser prácticamente inamovibles, incuestionables y que de alguna manera siempre iban a ser el soporte de la sociedad para mantener un equilibrio y un manejo de la sociedad en ese sentido. Algunos cambios que permiten hablar de un nuevo tipo de violencia social son, por ejemplo, el nuevo contexto social de la violencia. Se destacan los cambios que producen mayor influencia sobre la violencia en los sistemas décadas, como la globalización, pérdida de peso del Estado, caída de la sociedad industrial y la crisis de la modernidad. Por ejemplo, para Dubuy Orca, la violencia se alimenta de los cambios en dichos factores, en esos cuatro, relacionados con la desigualdad y la exclusión mediante procesos de fragmentación cultural que la mundialización provoca. De alguna manera, amigos y amigas, lo que están planteando los nuevos actores, ahora que están auscultando la violencia, es que estas instituciones, este aparato tradicional de control social ya no está, se le ha salido de las manos la violencia porque ya no tiene la legitimidad del caso. Inclusive la mundialización está aislando culturalmente a sectores muy importantes, indígenas, campesinos, en grandes favelas, los está aislando, los está creando esos grandes bolsones de miseria en donde prácticamente la gente ya no cree en las leyes, ya no cree en la escuela, ya no cree en la escuela como mecanismo de movilidad social, ya no cree que va a conseguir un trabajo al terminar su colegio con ese esfuerzo, ya no creen que al ocurrir alguna cosa los tribunales van a ser totalmente equitativos y va a haber una respuesta adecuada. Inclusive
En Costa Rica hace poquito se hizo un estudio sobre la efectividad de los tribunales y se concluyó, y esto es un país donde los tribunales tienen casi que son sagrados, tienen mucha legitimidad, que el 80-85% de los crímenes o de las denuncias que se hacían por delincuencia, por cualquier tipo de delincuencia o violencia, el 85% quedaba impune. Entonces, cuando la población ve esas cosas, cuando ven unos niveles de impunidad tan altos, como por ejemplo Nicaragua, que los tribunales mandan a la cárcel a un presidente y a los pocos días se dice que no, que la cárcel ya no va a ser la cárcel física, sino que va a ser su hacienda, y después de eso llega otro mismo tribunal, lo apela y dice que no, que la cárcel va a ser todo Managua, y después dicen que no, que va a ser todo Nicaragua. Entonces, bueno, está encarcelado en Nicaragua, hasta que en un momento dado ya nos hemos dado cuenta de que los mismos tribunales que lo condenaron dicen que no, que se equivocaron y entonces quedó totalmente absuelto. Entonces más bien es candidato, pues, muy fuerte candidato a ser presidente de la República. Entonces, cuando la gente ve esas cosas, cuando la gente analiza esas cosas, la gente deja de creer en los aparatos de Estado que precisamente están llamados o han sido diseñados por las clases dominantes para controlar la violencia. Entonces la gente muchas veces prefiere tomar por sus propias manos la justicia y hacer sus propias cosas, ¿verdad? Entonces ya nadie en ningún sector de esta sociedad está exento de la violencia en sí. Luego, la difusión de bienes culturales produce retroalimentación identitarias, comunitarias y nacionalistas que se vuelven en defensa de la nación contra la cultura transnacional y la economía de las naciones. La violencia es un acto de voluntad defensiva y contractiva de grupos deseosos de afirmar sus necesidades culturales. Se mundializa la violencia mediante el fenómeno de redes, incluye la economía, el crimen y la droga. Si algo tiene la globalización, señores, ustedes la han estudiado, la conocen, es que no solamente permite el libre tránsito de mercadería, el terminamiento de fronteras, la eliminación de aranceles, la modificación de idiomas de una moneda, como por ejemplo en Europa, sino que también hace que de alguna manera los procesos de transición cultural y de lo que está sucediendo en las distintas partes del mundo se comienzan a convertir en mecanismos que le permiten a la gente aglutinarse alrededor de contraofensivas contra grandes trus internacionales que de alguna manera sienten ellos o sienten las poblaciones que le están quitando su identidad. De tal suerte que, por ejemplo, uno ve en Francia cómo alguna gente llega y de repente comienza a quemar los restaurantes de McDonald's y de comida chatarra, ¿verdad? Porque Francia ha sido uno de los países que siempre ha defendido el buen comer, ¿verdad? El buen apetito. Entonces, de repente cuando comienzan a poner estas cosas, uno ve como gente de distintos sectores sociales comienzan a surgir en ese sentido. O sea, la globalización de alguna manera ha puesto contra la pared, ha arrinconado a grandes sectores de la población que comienzan a crear violencia, pero ya no una violencia tipo guerra de naciones, sino bien una violencia defendiendo su cultura, su nación, y de alguna manera comienza a crearse todos estos enfrentamientos religiosos, de etnias, y uno lo ve cuando se disolvió la Unión Socialista y República Socialista, ¿verdad? ¿Cómo se dio ese sufrimiento de violencia extrema y lo que está pasando en el Medio Oriente en este momento? O sea, la violencia entonces comienza a tener esa posibilidad de transmitirse a través de las redes sociales, a través de internet, a través de los mecanismos, en términos de que surge más bien como una autodefensa de algunos sectores, por ejemplo en Brasil o en Chile, ¿verdad? La violencia comienza aquí y en Centroamérica, las famosas maras, ¿verdad? ¿Cómo comienzan a crear una especie de nuevo orden social? Ya no es la guerrilla, sustituyen de alguna manera la guerrilla, pero operan con otras reglas absolutamente distintas, ya no con las reglas que normalmente el Estado ha creado como leyes, reglamentos, normas, sino que son reglas totalmente creadas en la calle, creadas en ese grupo, y son
leyes o reglas o normas que ellos mismos respetan, pero a su vez son leyes o reglas que son contrarias a lo que normativamente los aparatos de Estado, la dominación tradicional, ha establecido en ese sentido. Entonces, se considera que el Estado está cada vez menos capaz de cumplir con sus funciones básicas de monopolio, de la violencia, ¿verdad? Antes se supone que la violencia era patrimonio, por decirlo así, lo estaba detentando el Estado, pero minando la privatización de la violencia, en la que se suma la informalidad, los mercados negros, la evasión fiscal, el trabajo clandestino, el déficit de la aplicación de la justicia mediante la crisis de la acción de los sistemas judiciales. Vean ustedes cómo, frente a todo esto, las sociedades comienzan a descomponerse. ¿Sí? Si nosotros vemos, recientemente, cuando ocurrió el asunto de la invasión en Costa Rica, de la isla Calero, y México quiso incorporarse a colaborar